Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 44 de esta historia. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni los animes de Naruto y One Piece, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. 44. Lo que hace a un hombre. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de One Piece. Ahora voy a sentarme en la nieve. Oh, espera, no hay nieve. Capítulo 44. Lo que hace a un hombre. Entonces, dijo Naruto, sentado afuera en la cubierta de uno de los barcos del ejército revolucionario junto con Nico Robin, ahora vestida con ropa real en lugar del uniforme de prisionero que había usado antes. Kurama estaba al lado de Naruto y había vuelto al tamaño normal de un zorro tratando de atrapar algunas setas mientras su antiguo actual Jinchuriki continuaba vigilando a la mujer que había salvado. Había llevado a la señorita Valentine de regreso al monte Yoboku después de que todo el alboroto se había calmado y permaneció detrás de él para asegurarse de que no sucediera nada gracioso con Robin. Y mientras estuvo allí había podido obtener importantes noticias de los revolucionarios. Después de descubrir que Robin era miembro de los piratas de sombrero de paja, tenían un periódico que debían mostrarle. Me arriesgaré y diré que la semana de su tripulación fue más loca que la nuestra. No sabía muy bien qué más decir sobre lo que estaba leyendo. Necesito volver con Luffy. Robin dijo resueltamente, con las rodillas pegadas al pecho donde estaba sentada en una caja de suministros. Sus ojos no podían apartarse del periódico que estaba en el suelo entre ellos, y a todos los demás miembros del equipo. Él necesita a todos los que están allí. No había nada más en los periódicos, aparte de noticias sobre todo lo que había sucedido en Marineford. Naruto ya no creía que la gente peleara guerras como esa, pero luego se dio cuenta de algo que seguía olvidando. Que el mundo era mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. El hecho de que la gente se hubiera cansado de la guerra en las naciones elementales no significaba que nadie en ningún otro lugar la hubiera eliminado. Miles de marines y miles de piratas de la flota de los piratas de Barba Blanca habían luchado entre sí por una razón y solo por una razón: liberar o mantener cautivo a Portgas de Ace antes de su ejecución en la plaza. De eso se trataba la guerra a la que Soren había aludido días antes. ¡Santo cielo! Él no lo sabía. El hermano de Luffy. El chico genial que había conocido en Arabasta. El tipo que le pidió que vigilara a su hermano pequeño ya que confiaba en él. Alguien no solo había logrado vencerlo y capturarlo vivo, sino que también fue el catalizador para que las dos fuerzas más poderosas de los mares chocaran. Barba Blanca realmente haría cualquier cosa por sus subordinados más confiables. Pero ese tipo... La gente seguía diciéndole que se mantuviera al margen de los asuntos de Barba Blanca. Ese Barba Blanca era el hombre más fuerte del mundo. Con una flota entera a sus espaldas, no habría manera de que pudiera fallar. Solo él lo hizo. Él fue asesinado. Y Ace murió. Murió en los brazos de Luffy. Luffy de alguna manera había llegado allí para salvarlo y vio morir a su hermano. Durante gran parte de su vida, Naruto deseó en ocasiones que los acontecimientos catastróficos dejaran de ocurrir a su alrededor el tiempo suficiente para poder recuperar el aliento. Se sintió así cuando comenzaron a suceder nuevamente después de incontables años de paz en su vida, y a veces se preguntaba por qué cambió relajarse y viajar a través de las naciones elementales por constantes combates a muerte con enemigos abrumadores en Grand Line. Y cuando ocurrió algo calamitoso y realmente sintió que podría haber hecho algo realmente bueno, se lo perdió. Ni siquiera sabía dónde había ocurrido este gran evento. Marineford era simplemente un lugar del que seguía escuchando hablar a la gente. La mayoría de las cosas parecían ser palabras, hasta que algo sucedió. Muchos de estos lugares de los que seguía escuchando eran solo nombres a los que no podía darles una idea o una imagen. Marineford, el Nuevo Mundo, Mariejois, Amazon Lily. ¿Qué demonios? ¿Qué sabía él? ¿Qué sabía él sobre cualquier cosa? Todas esas muertes para una sola persona, pensó Naruto para sí mismo, y ni siquiera sé cómo llegar a Marineford si hubiera estado allí, tal vez no habría podido detener la batalla. De hecho, definitivamente no podría haber detenido la batalla, pero tal vez tanta gente no habría tenido que morir. Quizás podría haber traído a alguien de vuelta.
Debería haberle dado a Luffy tu kunai, aunque me dijeron que lo conservara. Robin dijo, todavía mirando el periódico entre ellos, él es el capitán después de todo. Ni siquiera empieces con eso. ¿Cómo diablos pudiste saber que algo así hubiera sucedido alguna vez? Dijo Naruto, no dispuesto a escuchar toda esa basura de autodesprecio por algo que no era culpa de nadie. ¿Separarse así? Si tuvieras que hacer una lista de cosas improbables que nunca podrían suceder, esto ni siquiera habría sucedido. Lo logré. Con todos ustedes separados en todo el mundo, quién sabe dónde en cuestión de segundos. No es posible. Porque eso significaría que habrías pensado que eso sucedería de alguna manera. Intervino Kurama, impidiendo intencionalmente que Naruto terminara su propia línea solo para molestar a su anfitrión, y esto es algo que nunca pensarías que sucedería. Kami, Naruto, tus líneas apestan. Cállate. Naruto se quejó, empujando a Kurama con su pie. ¿Qué sabes acerca de tratar de animar a alguien? Simplemente pisas cosas y las explotas. Intenta mantener tus fortalezas y yo intentaré mantener las mías. Las conversaciones significativas no son tu fuerte. Kurama lo golpeó verbalmente antes de ponerse cómodo y volver a dormir. Guardando su ira para discutir con su zorro más tarde, Naruto volvió su atención a Robin. Mira, mi punto es que él te necesita ahora. Entonces, ¿qué necesitas de mí para ayudarte a regresar con tu tripulación? Necesito volver al archipiélago Sabaody. Robin dijo sin dudarlo un momento. Ahí es donde está el Tousan Tsuni, siendo cubierto de resina durante la siguiente parte del viaje. El plan original era volver a reunirse en el barco 3 días después de que fuera recubierto, pero todo eso se vino abajo rápidamente. En ese momento ya habían pasado más de 3 días. Había sido como Naruto había aludido anteriormente, más cerca de una semana. Todo lo que Naruto hizo fue asentir, lo que sea que necesites. Aunque tomará unos días. Dijo, pensando que sus vacaciones habían sido lo suficientemente largas, y si sus amigos querían regresar, siempre podría llevarlos de regreso a la montaña y tal vez mostrarles su casa en cualquier momento. Vuelve conmigo, pasaremos la noche donde el resto de la tripulación lo está, y mañana por la mañana saldremos de donde está escondido mi barco. ¿Qué pasa con el ejército revolucionario? Actualmente estaban regresando al área de inicio del puente hacia el país que los revolucionarios acababan de derrocar, y desde allí habían estado tratando de que Robin regresara con ellos a su líder en su cuartel general en otro lugar. Aparentemente ella fue una especie de gran inspiración para ellos. No creo que sean fans tuyos y se vayan conmigo. Realmente no me importa eso. Naruto admitió sin verdadero arrepentimiento al respecto, no me importa en absoluto. Ya les dijiste que querías volver a Sabaody, bueno, estoy bastante seguro de que ir conmigo sería más rápido y cómodo también ya que me conoces. Además, realmente no le gustó lo inflexibles que parecían acerca de llevarla a ver a su líder, aunque Robin claramente no se sentía cómoda haciéndolo sola. Había algo que gritaba gran bandera roja al respecto. Y aunque Naruto se había topado con Dragón antes, no confiaba particularmente en él en absoluto. Entonces, ¿qué te parece? Naruto ofreció una vez más. Podemos irnos ahora mismo. Deja una nota o algo así. Preferiría no tener que lidiar con ese tipo Bunjoe que intenta convencerte para que te quedes otra vez. Robin ya había garabateado algo en el reverso del periódico antes de dejarlo en la cubierta y agarró la mano de Naruto. Deberías prepararte. Advirtió antes de silbar bruscamente, haciendo que Kurama se levantara de un salto. ¿Qué? ¿Qué es? Estoy listo. ¿Comida? ¿Matar? ¿Qué? Más bien necesitamos irnos a casa. ¿No podrías simplemente haberme agarrado sin despertarme y hacer que Irais regresara? Preguntó el zorro irritado, jurando venganza en un futuro próximo. Aunque a Naruto no pareció importarle. No con la suficiente severidad como para hacer algo al respecto. Podría haberlo hecho, pero habría tenido que levantarme y caminar hasta ti. XXX, el día siguiente, Grand Line, Calm Belt, cerca de One Finger Island, toda la tripulación del desastre natural abandonó el cómodo entorno del hogar lejos de casa de Naruto y regresó a los mares, encontrando el barco justo donde lo dejaron en la isla de su elección. ¡Qué lugar tan seguro en una parte tan peligrosa del océano!
No se perdió tiempo alguno en poner las cosas en marcha después de volver a bordo. La razón es que después de enterarse de lo que había sucedido en el archipiélago Sabaody, una buena parte de la tripulación de los piratas Foxhound estaba muy preocupada por algunos de los miembros de los piratas de sombrero de paja. Nojiko tenía una sensación de mal humor en el estómago al pensar que su hermana estaba separada y sola. Claro, ella había hecho lo mismo durante años, tratando de robar suficiente dinero para comprarle a Arlong la libertad de su aldea, pero eso había sido en el East Blue. Hasta donde ella sabía, Nami podría haber terminado en cualquier lugar si Robin terminara en un puente que se estaba construyendo en dirección a las naciones elementales. Honey y Yosaku no estaban necesariamente preocupados por Zoro, en la superficie. Sin embargo, la cuestión era que ambos eran absolutamente terribles, disimulando el hecho de que estaban preocupados por cualquier cosa. Entonces, lo que obtenías de ellos eran básicamente voces tranquilas cada vez que surgía el tema, pero sus rostros se torcían involuntariamente en puntos aleatorios de una conversación y no podían sentir el tipo de expresión que tenían en ese momento. Si alguien entre los ansiosos miembros de la tripulación que estaban preocupados fue capaz de mantener la calma, fue Nefertari y Vivi. Pero también estaba claro que no se sentía muy bien con lo que habían descubierto. Se mantenía ocupada, entrenaba muy duro y básicamente hacía todo lo posible para no tener que quedarse quieta. Sentarse quieta le dio tiempo para pensar. Darle tiempo para pensar permitía que su mente divagara y cuando lo hacía tendía a pensar en cosas malas. Era simplemente su naturaleza. Un mal hábito que había adquirido cuando se infiltraba en trabajos barrocos para Arabasta. Debería ser seguro regresar al archipiélago Sabaody ahora, en su mayor parte. Dijo Perona, de alguna manera tomando mucho mejor su presencia en el barco hoy en día después de un mes a bordo. Todavía tardó más en adaptarse a su estado de síndrome de Estocolmo que Soren, pero los momentos en que realmente hablaba de manera informativa significaban que estaba mejorando en cuanto a quedarse. No creo que los marines vayan a enviar a nadie de Marineford en el corto plazo. Sentado al timón como de costumbre para canalizar el chakra hacia las velas, Naruto siguió la mirada necesitada y deseosa de Perona y miró al objeto de su nueva obsesión en Kurama. Al parecer, el océano por sí solo no le parecía muy interesante. Sin embargo, disfrutó de la tranquilidad de Whanfinger Island hasta que un grupo de monos que habían subido a bordo del barco los vieron y les dieron la vuelta. Los demás estaban algo acostumbrados a ello, pero Kurama no estaba acostumbrado a nada, especialmente a un grupo de primates estúpidos que intentaban mostrarle el dedo medio. Entonces procedió a intentar comerlos. No hizo nada para que Perona pensara que era menos adorable, ya que verlo persiguiendo monos fuera del barco solo hizo que la princesa fantasma lo amara aún más, para su disgusto. Navegar es abuchear. Dijo Kurama con un largo bostezo mientras movía aleatoriamente su cola a la sombra del mástil. Césped suave que cubre la terraza. Mástiles con ramas que simulaban árboles completos con frutas. Sí a todo eso. Manera de abusar de ese mocutón para comodidades personales. Naruto, ¿cómo lidias con esto? El aburrimiento. ¿Cómo lo afrontó? Bueno, hubo varias cosas. Por ejemplo, estaba entrenándose en mar abierto, donde nada estaba prohibido ya que no había absolutamente nada ahí fuera que pudiera destruir y arrepentirse. Probablemente eso solo mejoraría ahora que Kurama estaba de vuelta en la mezcla. Entrenar a Nefertari y Vivi siempre fue divertido ya que ella absorbía como una esponja todo lo que él podía enseñarle y era absolutamente adorable y entrañable. Molestar a los espadachines solía ser genial porque sus respuestas nunca decepcionaban. Beber con los espadachines, y Soren, y Paulie, porque lo único más divertido que beber era beber en compañía de gente entretenida. A Muren no le gustó eso y dijo que el alcoholismo no era saludable y era un estereotipo de las tripulaciones piratas. Luego, Naruto respondía gentilmente que no era un alcohólico y que no era un pirata, tratando de hacer que su punto fuera discutible. Luego haría que Funfred intentara sentarse sobre él porque él le gritaría esto último.
También tenía novias muy encantadoras con las que generalmente era un placer estar con ellas a su manera, por lo que pasar grandes cantidades de tiempo íntimo con Nohiko y Miss Valentine, la mayoría de las veces en sus habitaciones o en las de ellas, también ocupaba un lugar destacado en esa lista. Digamos que había más cosas que hacer para un humano que para un zorro. Y el constante olor a agua salada le irritaba la nariz. Supuso que se acostumbraría a eso. No está tan mal. Naruto le dijo a su compañero. Encontrarás cosas que te gusten. Lo prometo. Kurama simplemente murmuró para sí mismo de mal humor. Ese viejo zorro estaba constantemente de mal humor. Volvería a la normalidad cuando Valentine cocinara para todos ellos más tarde. Solo espera. Solo has estado en el mar por unas pocas horas, dale algo de tiempo. En otra parte de la cubierta, Robin estaba sentado en la hierba que cubría completamente la cubierta del barco de Natural Disaster mirando hacia las olas. Cuanto más rápido regresaran a Sabaody, mejor. Podría regresar al Thousand Sun e intentar ser productiva, preparando las cosas mientras espera que Luffy y los miembros de su tripulación regresen. Giró la cabeza por un momento cuando sintió que Nohiko la unía a su lado sosteniendo una bolsa de lona enrollada. ¿Te importa si me siento contigo? Ella preguntó con una sonrisa. Robin no tuvo problemas con la mujer y la conocía bastante bien como hermana adoptiva de Nami, por lo que asintió casualmente con un movimiento de cabeza. Gracias. No veo por qué deberías agradecerme. Robin dijo con una pequeña sonrisa. Después de todo, soy la invitada en tu barco aquí. Tienes derecho a ir a donde quieras. Oh, no seas así. Dijo Nohiko, sentándose mientras comenzaba a desenredar la bolsa de lona para revelar sus armas cuidadosamente colocadas dentro de ella y comenzó a limpiar. Nuestras tripulaciones son bastante cercanas. Un pirata de sombrero de paja también podría ser un pirata raposero. Por cierto, todavía odio ese nombre. Gritó Naruto desde el frente del barco. Incluso a mitad de la distancia por la cubierta, su audición todavía era lo suficientemente buena como para captar la mayor parte de la conversación. No somos malditos piratas, y lo defenderé hasta la muerte. No hemos hecho ni una sola cosa exclusivamente pirata, algo relacionado desde el primer día. O eso o el mundo entero fuera de las naciones elementales simplemente usa el término pirata como una descripción general de criminal. Cállate Naruto-kun, ya está bien. Dijo Nohiko, despidiéndolo con una de las pistolas que había estado limpiando. A pesar de que no estaba cargado y ella ni siquiera estaba apuntando, él aún así se tiró al suelo por si acaso. Nunca se podía estar demasiado seguro cuando se trataba de que ella pudiera dispararle a alguien. De todos modos, Robin-san, siéntete libre de quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Espero que no por mucho tiempo. Respondió Robin. Sin ofender ni nada por el estilo, pero estaba preocupada y quería saber que todos en la tripulación estaban bien. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Franky, Brook, todos ellos. No te preocupes por eso. Dijo Nohiko, dejando de limpiar su armamento para colocar una mano en el hombro de la mujer mayor. Lo único que sé mejor que nadie es esperar a que alguien que te importa regrese de algo como esto. Durante 10 años en la isla Komi vio a Nami ir y venir sin parar, haciendo todo lo que podía en todos los lugares de East Blue para tratar de conseguir el dinero para comprar la libertad de su aldea de Arlong y sus piratas pescadores. En todo ese tiempo, Nami nunca dijo a dónde iba, en qué tipo de peligro se estaría metiendo, y nunca le dijo nada al respecto cuando regresara, ya sea semanas, meses o años después. Y durante todo ese tiempo mantuvo la fe en su hermana pequeña. Entonces sí, aunque Nami podía estar en cualquier lugar, ya estaba acostumbrada a ir a todas partes, y mientras estaba sola siempre lo había hecho sola antes, y ahora era lo suficientemente poderosa como para mantenerse más segura que nunca. Además de eso, si Nami podía sobrevivir, no tenía ninguna duda de que el resto de los de sombrero de paja estarían bien. Incluso Luffy por todas las cosas por las que probablemente había pasado y probablemente estaba pasando donde quiera que estuviera. Pobre tipo. Solo podía imaginar el infierno por el que pasó tratando de llegar a Marineford solo tan rápido como lo hizo y completamente solo. Llegar tan lejos, llegar hasta su hermano y luego verlo morir.
todo lo que realmente puedes hacer en momentos como este, dijo Nojiko, dejando a un lado su pistola y sus herramientas de limpieza mientras hablaba en voz baja, pensando en lo que haría si tuviera que presenciar lo mismo con Nami. Todo lo que realmente puedes hacer en momentos como este, lo que debes hacer, si no puedes encontrarlos y acudir a ellos tú mismo, es creer en ellos y saber que volverán y estar preparado para apoyarlos cuando lo hagan. En ese momento ella soltó una pequeña risa alentadora. ¿Quién sabe? Es posible que hayan regresado primero y que tú seas el rezagado del grupo. El intento de animar a Robin en realidad logró sacarle una mejor sonrisa, aunque como era normal en ella todavía parecía extremadamente distante. Puedo ver por qué eres tú quien dirige las cosas en este barco. Ah, Naruto-kun es el capitán. Nojiko dijo con una risa incómoda. Solo ofrezco sugerencias de vez en cuando. Pero tienes una gran influencia sobre él. Robin señaló. Y los demás escuchan las cosas que dices, ¿no? Lo he notado mucho. Fuiste la primera persona en entrar, ¿no? Más o menos lo era, por lo que también tenía antigüedad por así decirlo. Escuché que de todos modos eres tú quien cuida a la mayoría de las personas por aquí. En ese momento, los sentidos de invocación de Naruto estaban hormigueando, y miró a su alrededor para notar que Kurama también lo había sentido, levantando la cabeza y levantando una ceja hacia su Jinchuriki. ¿Problemas? ¿Batalla? Preguntó bastante emocionado ante la perspectiva de cualquiera de las dos cosas. Cualquier cosa para romper la monotonía. No sé. Naruto dijo. Creo que quiero, los espadachines, Paule y Vivi, por si acaso, por motivos de diplomacia en este caso. Nojiko lo escuchó y se levantó para entrar y buscar a las personas solicitadas. Soy popular estos días por alguna razón. XXX, mientras tanto, lidió Amazonas, tomando un descanso por un momento mientras vigilaba la recuperación de Luffy después de los horribles eventos que habían ocurrido en Marineford. Trafalgar Law se encontró mirando algo en un lugar en el que realmente no se suponía que estuviera por decreto de Boa Hancock. Debido a las reglas de la isla, no se permitían hombres. Pero como había rescatado a Luffy de sus heridas y lo había puesto en condición estable, a los piratas del corazón se les permitió al menos quedarse en la isla. Aunque no se les permitía entrar a la ciudad. La excepción a esto eran los momentos en que Law necesitaba aparecer para comprobar el estado de Luffy, y esta era una de esas situaciones. Pero finalmente se tomó un descanso para vagar un poco porque no había nada más que pudiera hacer por su rival Supernova. Normalmente no habría escuchado que lo restringieran de nada ya que detestaba absolutamente que le dijeran qué hacer, pero Hancock era una mujer muy poderosa, y estaban justo en el medio del cinturón de calma sin forma de disuadir a los demás. Sea Kings, por lo que por el momento necesitaban jugar a la pelota para conseguir un refugio adecuado. Era un asunto bastante molesto. ¿Por qué tendría que sentir la necesidad de tratar a Luffy nuevamente después de lo que pasó en Marineford? Oh sí, ¿por qué? ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Al darse la vuelta, Law encontró a la muy alta emperatriz pirata Kuja de cabello oscuro parada severamente en la puerta con toda su fluida realeza, acompañada por una anciana muy pequeña que usaba una de las serpientes arma de los piratas Kuja como bastón para caminar, libremente deambulando por las instalaciones de mi palacio por tu cuenta. Deberías conocer tu lugar, Trafalgar Law. Como sea, dijo Law con voz perezosamente molesta antes de señalar lo que estaba mirando. Eso. Estaba señalando un extraño cuchillo de 3 puntas con un extraño cifrado en el mango colocado sobre un pedestal con advertencias de mantenerse alejado de él. ¿De dónde sacaste eso? Hancock entrecerró los ojos hacia Law mientras caminaba hacia su propia sala del trono para sentarse en su silla. El anciano que estaba con ella se sorprendió, ya que esto había sido lo primero que podría distraerla de preocuparse por Luffy sin parar durante días en este punto. ¿Qué sabes de esa arma? Si a ella no le gustó su respuesta, podría haber hecho algo drástico, pero a Law no le importó. Lo que sé, comenzó a decir, es que el tipo al que pertenece golpeó con una pistola a un noble mundial por tratar de quitarle a Nefertari y Vivi, y luego destruyó la casa de subastas humanas en el archipiélago Sabaody en un gigantesco y se la arrojó a los marines que atacaron durante la invocación del almirante. Se supone que el tipo es cercano a los sombrero de paja, por lo que he visto a sus tripulaciones pasando el rato como viejos amigos.
También había oído rumores sobre lo que el tipo hacía con esos cuchillos en acción y sabía que podía ir a cualquier lugar que tuviera una de esas cosas plantadas allí. Al menos eso fue lo que afirmaron los testigos que habían visto algo así. La mayor parte del tiempo en Grand Line, los rumores resultaban ser ciertos. Hancock arqueó una fina y encantadora ceja ante esa información. Ella no lo sabía. Monkey D. Luffy estaba conectado de alguna manera con Uzumaki Naruto. Su primer encuentro con ese hombre fue parte de la razón por la que no permaneció tan acalorada ante la presencia de Luffy en su isla como debería haber estado al principio. Eso y el propio Luffy. Espera, Naruto destruyó la casa de subastas humana y la usó como arma contra los marines. ¿Cómo logró que eso sucediera? Alguien era más fuerte de lo que demostró la primera vez que se conocieron. ¿Por qué diablos Luffy no llamó al tipo para que lo ayudara antes de irse de aquí la primera vez? Preguntó Lau, señalando con el pulgar el kunai Raisin. He visto al tipo en acción y he escuchado rumores. Definitivamente habría igualado las probabilidades en Marineford. Bueno, la habitación normalmente estaba muy llena la única vez que Luffy había estado allí, llena de piratas Kuja interesados en el único hombre que cualquiera de ellos había visto y él, tal vez no lo había visto. Lo más probable es que definitivamente no lo haya visto. ¿Crees que hay algo que pueda hacer por Luffy? Preguntó el pirata mayor Kuja, acercándose al médico de un pirata, usando su serpiente como una escalera improvisada para contemplar el kunai. Llámalo. Hancock dijo con total decisión. No tengo la frecuencia de Endenmusi del chico y Luffy está un poco indispuesto en este momento. Dijo Lau burlonamente. Se estaba cansando mucho de todo ese asunto de la reina mandona que tenía. Sí, ella estaba buena, pero él no iba a permitir que nadie, ni siquiera la mujer más sexy del mundo, le dijera qué hacer, así que, a menos que quieras que me pare en la orilla y encienda y apague una luz con la esperanza de que él lo veré desde donde diablos esté en el mar. Lanza el cuchillo a algún tonto. Hancock le gritó a cambio. Ella no necesitaba el sarcasmo. El hecho de que él fuera el único médico que podía asegurarse de que Luffy estuviera estable con su problema médico no significaba que ella no convertiría su trasero en piedra hasta que lo necesitaran nuevamente. No estaba de humor. Lau frunció el ceño mientras agarraba el cuchillo y contemplaba lanzárselo a Hancock, pero ella simplemente lo detendría y entonces se desataría el infierno, y él no necesitaba ese drama peleando una batalla que probablemente iba a perder y recuperar toda su vida. Tripulación muerta durante. Dejando caer el cuchillo al suelo, tanto él como el anciano pirata Kuja se alejaron por si acaso, pero al principio no pasó nada durante más de 5 minutos. ¿Entonces fue solo un truco o algo así? Preguntó Lau, rascándose la cabeza a través del sombrero de piel que llevaba encima. Supongo que esto en realidad fueron solo rumores. Realmente no lo es. Hancock le aseguró. Lo he visto. He estado en ello. Eso provocó una mirada extremadamente curiosa tanto del anciano como de Lau, pero antes de que algo pudiera decir algo al respecto, se produjo un destello alrededor del cuchillo y 5 figuras aparecieron de él. Naruto fue el primero en salir y mirar a su alrededor después de recoger su arma del suelo. Muy bien, ¿dónde diablos está esto? Este es uno de los que envié con alguien, solo que este finalmente dejó de moverse. Vio a una anciana, ese tipo de Trafalgar Law del que Mured estaba enamorado de un monstruo, y por último, pero no menos importante, Bo Hancock. ¿De verdad me llamaste para algo? La dama que convirtió a todos en piedra esa vez. Dijo Paulie, alcanzando una de las cuerdas infinitas que tenía sobre su persona por si acaso y mirando a su alrededor con aprensión. Le diste un cuchillo para que te llamara en cualquier momento que quisiera, en cualquier lugar del mundo que quisiera. Brillante. ¡Ey! Ladró Naruto, haciendo el gesto de establecer contacto visual con Paulie. Cuando tengas una larga lista de increíbles superpoderes, podrás hacer lo que quieras con ellos. Hasta entonces, por favor, cállate sobre lo que hago con los míos. Difundo el amor. Porque compartir es cuidar y amo el mundo. Kurama se abrió paso entre la multitud y miró alrededor de la elegante sala del palacio. Definitivamente ya no estaban cerca de las naciones elementales. Me alegra mucho que hayas mejorado el alcance del Iraisin de tu padre. Ahora podemos saltar alrededor del mundo todo el tiempo. Suena divertido.
Lanzó una mirada a Hancock sentado y observándolos y luego se alejó para explorar la habitación, dos pechos. Voy a ignorar al zorro parlante con lívido, dijo Lau, acercándose a Naruto y tomando nota de que había traído a Paulie, Honi, Yosaku y Vivi, y ni siquiera voy a preguntarte de dónde vienes. Ella te llamó, ve a hablar con ella. Me voy de aquí. Naruto simplemente dejó que el capitán de los piratas del corazón pasara junto a él y saliera de la sala del trono sin decir nada hasta que finalmente se volvió hacia Vivi, que había estado parada junto a él como solía ser. ¿Por qué Muret piensa que ese tipo es genial? Vivi simplemente se encogió de hombros mientras Yosaku silenciosamente echaba humo y contemplaba ir a asesinar a Lau con su gigantesca y pesada espada. ¿Dónde estamos? Hay una perturbación en la fuerza, dijo Honi, poniendo una mano sobre los hombros de Paulie y Yosaku, logrando que este último dejara de planear violencia contra Trafalgar Law, aunque no se siente negativo. Se siente sexy. Paulie se soltó del alcance de Honi y se alejó unos pasos. No digas eso y quédate tan cerca de mí. Estaba hablando de Hancock, idiota mojigato. Porque definitivamente estaba usando esa falda y blusa con pasión. ¡Qué mujer más indecente, vestida así! Ella puede ser tan indecente como quiera. Ella te convertirá en piedra otra vez. Yosaku intervino en la discusión. Aún así, dijo que todavía estaba mirando fijamente a Hancock. Una sonrisa lasciva cruzó el rostro de Honi mientras un brillo llegaba a sus gafas de sol. Ya estoy tan Desafortunadamente para él, Paulie le impidió terminar su declaración, a quien no le hizo gracia y lo exhibió envolviendo una cuerda alrededor de su cuello tan rápido como un rayo para estrangularlo. Si haces una broma sobre tu pene, te lo juro. Dios, quemaré ese tatuaje de tu cara con un cigarro encendido. Haciendo caso omiso de los tres compañeros masculinos de Naruto y del zorro parlante que caminaba por la habitación y tomando nota de todo lo que había en ella, Hancock se bajó de su trono y descendió las escaleras con su sonriente arma de serpiente sobre su hombro. Hola Uzumaki Naruto, dijo, obteniendo una pequeña sonrisa y un asentimiento de su parte mientras Vivi se escondía detrás de él, recordando haber sido convertida en piedra por el Chichibukai. Ha pasado un tiempo desde que peleamos, dijo Naruto, sintiendo que Vivi lo apretaba alrededor de la cintura desde atrás con bastante fuerza por preocupación. Pobre cosa. Tal vez traerla no era la mejor idea, pero quería que ella se acostumbrara a este tipo de cosas. Espero que no seas tú quien me llame aquí para intentar matarme de nuevo. No, no es por tal razón. Hancock le aseguró con calma. Nuestras tripulaciones han convocado una tregua y ahora veo que la extensión de buena voluntad de su herramienta de invocación no estaba vacía. Aunque esperaba que viniera más rápido aquí, y que viniera solo. Por supuesto, se refería al hecho de que había traído a otros 3 hombres y un zorro. Traer a Vivi estaba bien ya que a las mujeres se les permitía, pero a los demás no se les permitía en absoluto. Lo siento, pero las últimas veces que la gente me llamó tuve que luchar contra un zombi gigante y luego contra un Shichibukai espalda con espalda, y la última vez terminé luchando contra un ejército en un puente que se construyó durante cientos de años a través del mar. Por trabajo esclavo. Realmente no quería correr ningún riesgo esta vez, así que traje algo de apoyo como Vivi y me. Entiendo. Vivi no estaba segura o no, pero parecía como si Hancock lo estuviera evaluando o algo así. Y ella se aferró posesivamente a Naruto con un poco más de fuerza, aunque no pareció molestarle ya que simplemente le frotó el brazo para tranquilizarla mientras hablaba con la princesa serpiente. Ella parece estar muy apegada a ti. Ja. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Naruto mientras levantaba alegremente las manos detrás de su cuello. Ella acababa de hacer una broma que no implicaba petrificarlo y destrozarlo. Progreso, ¿cómo te ha ido? Por el momento, no muy bien. Por eso te he convocado aquí. Ella dijo, con el ceño fruncido en su absolutamente hermoso rostro mientras caminaba más cerca de él, lo suficientemente cerca como para ser 1 pulgada o 2 más alta que él, sin contar los tacones. Hay un problema bastante grave en cuestión. ¿Por qué es ella más alta que yo? Naruto se quejó para sí mismo antes de ponerse serio. Estoy escuchando. ¿Qué puedo hacer?
Hizo un gesto hacia la salida de la habitación, indicando que los demás deberían irse. Quizás su equipo debería echar un vistazo a Amazon Lily mientras hablamos de esto. El Elder John no tendría problemas para mostrarles dónde se les permite estar. Las mujeres de esta isla se están acostumbrando lentamente a los hombres últimamente. Lirio Amazonas. Lirio Amazonas. El lugar que estaba enteramente poblado por la mejor reunión de la forma femenina que cualquier marinero en el mundo entero jamás hubiera visto. El lugar al que era tan difícil llegar debido a su ubicación en el Calm Belt de Grand Line. El lugar que estaba completamente prohibido para los hombres, excepto aparentemente por ahora. Johnny estuvo a la altura de su posición como el segundo miembro más rápido de la tripulación, cuando nadie siquiera notó su movimiento antes de salir corriendo hacia los grandes escalones que conducían hacia y desde el palacio de la emperatriz. Mientras Paul y el Elder John avanzaban a un ritmo más reservado, Yosaku siguió a su mejor amigo lo más rápido que pudo, pero Johnny bien podría haber sido Kizaru tan rápido como forzó a su cuerpo a ir. Y ante él se encontraba el espectáculo más grandioso que cualquier pirata con conocimiento nunca habría visto. Una lágrima apareció en sus ojos, cayendo más allá de sus gafas de sol, y en ese momento se dio cuenta de una vez por todas que había tomado la decisión correcta al ir con Naruto. Tengo el presentimiento, dijo Johnny mientras él y Yosaku contemplaban el paraíso de mujeres hermosas que yacía ante ellos, que esta noche será una buena noche. Yosaku se volvió hacia él momentáneamente solo el tiempo suficiente para captar la mirada de asombro que su compañero compartió con él. Esta noche será una buena noche. Un asentimiento de Johnny. Esta noche será una buena noche. XXX, con Naruto, dentro del palacio, Vivi seguía poniendo un muro muy resistente y de cabello amarillo entre ella y la persona a la que actualmente tenía miedo, ya que nunca había logrado cerrar el asunto de ser convertida en piedra. Pero eso finalmente llegó a su fin una vez que Hancock los llevó a la habitación para mostrarles por qué había llamado a Naruto. Luffy estaba inconsciente, vendado de la cabeza a los pies y parecía medio muerto. En el momento en que Naruto lo vio y tomó todo el asunto de primera mano, colocó su kunai Rising nuevamente en la mano de Hancock y regresó corriendo al barco para ir a buscar a alguien muy rápido. Entonces, eso dejó a Vivi sola con una de las mujeres más fuertes del mundo. Afortunadamente, Luffy era el foco más importante en ese momento que le incomodó casi matarla, y ella podía preocuparse con eso. ¿Qué le pasó? ¿Qué no le pasó? Hancock dijo, de pie junto a la cama, mirando a Luffy imperceptiblemente, a veces, me arrepiento de haber hecho lo que hice al llevarlo a Marineford, pero en parte puedes agradecer a tu propio capitán por tal cosa. Los hombres demostraron que pueden ser desinteresados y con los pies en la tierra, para salvar a su hermano. Monkey D. Luffy hizo todo eso por su hermano. Bueno, eso es cierto sobre Luffy, pero en realidad Naruto es bastante arrogante. Vivi dijo, pensando en voz alta con una gota de sudor. No sé si normalmente llamaría a Luffy testarudo o qué, pero si quieres llamar arrogante a un hombre, definitivamente tendrías razón sobre Naruto. Suenas como si tal cosa fuera fácilmente perdonable. Por lo primero que dijiste, lo demostraron. Incluso si es arrogante, Naruto no es egoísta en absoluto. Vivi dijo con una sonrisa muy brillante. Los hombres, incluso los piratas, pueden ser personas terribles, y no digo ni por un segundo que no lo sean, pero mis amigos son la excepción que confirma la regla, porque son toda gente maravillosa. Excepto por Perona, a quien todavía no le agradaba desde la primera vez que pelearon, y Soren, que era simplemente una persona absolutamente terrible a la que todos se habían acostumbrado como terrible. Esta chica era muy joven y bastante idealista. Se trataba de la princesa secuestrada de Arabasta que se la habían llevado meses atrás, Nefertari Vivi, pero no parecía haberse identificado con sus captores como un método del síndrome de Estocolmo. Parecía más profundo que eso. No la habían llevado en contra de su voluntad y realmente se preocupaba por Luffy y especialmente por Naruto. Dime algo. Hancock dijo, llamando la atención de Vivi. Se siente extraño hacerle una pregunta como esta a una mujer más joven que yo, pero ¿cómo sabes si amas a alguien? Y Vivi casi sintió que le temblaban las rodillas ante la pregunta. No realmente por la pregunta en sí, aunque fue un poco impactante, sino principalmente por la persona que la había hecho.
La poderosa única representante femenina del Shichibukai, la mujer más bella del mundo y líder de una tripulación pirata conocida por poseer un comportamiento frío e indiferente hacia los hombres. ¿A quién diablos encontró alguien así digno de amar? Me encuentro dividido entre el mejor ejemplo de hombre amable que he conocido y otro con un agudo sentido del honor que me atrae peligrosamente. Nadie aquí, excepto el Elder John, se acerca a la comprensión, y ahí radica el problema. Algo comprensible. Después de despreciar a los hombres, verlos como más débiles que ella y formar un arquetipo de lo que los componía, tuvo la desgracia de toparse con dos ejemplos notables de ellos, notables por diferentes razones, pero ambos lo suficientemente cercanos como para confundir a alguien que simplemente decidió no hacerlo. Interactuar con ellos hasta que las circunstancias lo exijan. Y decidió preguntarle a una mujer externa porque, bueno, se suponía que las mujeres externas estaban mejor aclimatadas para ese tipo de cosas. Muy pocos Kujas sabían algo sobre los hombres, excepto los piratas, y por lo general seguían la influencia principal de su líder, por lo que no habrían sido de ninguna ayuda como fuente externa obstinada. Sin embargo, eso no hizo que la pregunta fuera menos embarazosa de intentar responder para la princesa del reino del desierto. Amor. Dijo con un tono nervioso en su voz. Ahora ni siquiera le tenía miedo a Hancock por ser más débil que ella, ahora simplemente estaba por los nervios. Bueno, es bastante difícil de explicar. Hay muchos tipos diferentes de amor. Romántico. Hancock aclaró sin rodeos, deteniendo ese tren de explicaciones. A Vivi no se le iba a permitir andar con rodeos, me refiero al amor romántico, y estoy bastante segura de que ya estabas consciente de eso. Me parece bien. Con un suspiro, Vivi decidió que tenía que seguir adelante y terminar con esto. Está bien. Creo que el amor romántico es. Esto fue difícil. Princesa o no, todavía tenía 16 años. Este no era el tipo de preguntas que las personas mayores que ella deberían haber hecho. Bueno, no se trata solo de ver a alguien y tener esa sensación de aleteo en el pecho cuando te mira. Hay más que eso. ¿Cómo que? Ella estaba llegando a eso. Piratas impacientes. Se agradecería un poco de paciencia. Apenas sabía dónde iba con esto. ¿Piensas mucho en ellos, incluso cuando no están cerca? ¿O sabes lo suficiente sobre ellos como para que su apariencia sea solo una ventaja y que quienes son es lo que quieres? ¿Te parece tan especial que no te importan las cosas malas de ellos, como su ego o su franqueza, o su tipo de personalidad de primer golpe, porque sabes que tiene un corazón que vale 1000 millones de Belly, y que lo haría? Todo lo que necesitabas si lo pedías, y su sonrisa, estaba bastante claro que ya tenía a alguien en mente mientras decía todas estas cosas. La joven princesa ya tenía a alguien de quien estaba enamorada, ¿y si ellos no te aman? Preguntó Hancock. Un ceño fruncido estropeó el rostro de Vivi ante el pensamiento, pero el fantasma de una sonrisa finalmente encontró su camino de regreso allí. Si alguien no te ama, eso es todo. Pero eso no significa que no puedas intentar ganártelo de alguna manera. ¿Y crees que Uzumaki no te ama? La expresión de asombro en el rostro de Vivi y cualquier comentario contrario que iba a hacer fueron detenidos por Bo Hancock levantando la mano. Está bastante claro que por cómo reaccionas con él lo amas, así que dime por qué no lo haces. ¿Crees que te ama? ¿Porque era demasiado joven? ¿Porque ella era una chica que él se vio más o menos obligado a aceptar por bondad y terminó obteniendo una mayor recompensa y más problemas una vez que se corrió la voz de que la había secuestrado? ¿Porque era más problemático que beneficioso tenerla cerca? Al menos Miss Valentina y Nohiko eran más que simplemente hermosas. Eran poderosos y tenían usos fuera del atractivo sexual y el combate. Ella era solo una princesa que apenas podía seguir el ritmo de las demás en la batalla. Y la diplomacia, tal como ella estaba empezando a ver, hizo muy poco en el mundo grande y malo. El poder tenía razón, y ella misma no tenía suficiente para hacer preguntas primero y tomar las armas después como hubiera preferido. Ella no respondió, desviando los ojos hacia Luffy, pero al verlo tan herido y vulnerable se volvió demasiado, miró al suelo.
Entonces, alguien que te aceptaría para protegerte de ser rehén del gobierno mundial y los nobles mundiales, te enseñaría cómo protegerte y luchar más eficazmente, y con gusto te protegería con su propio cuerpo, ¿no te ama? Hancock dijo, con una pequeña sonrisa formándose en su rostro, si tan solo pudiera tener tanta suerte. La conversación se interrumpió cuando Naruto apareció de regreso en la habitación en un instante. El rostro de Vivi estaba rojo y trató de ocultarlo ante la reaparición de su capitán. Él se dio cuenta y le levantó una ceja, pero no tuvo tiempo de interrogar a su princesa al respecto. Esta vez al llegar al domicilio de Boa Hancock, trajo un poco más de compañía que solo Kurama, con quien se había ido y reapareció, y era una mujer. Una mujer alta y de cabello oscuro que parecía completamente horrorizada al ver a Luffy. ¿Quién es esta mujer Uzumaki? Hancock preguntó al ver a esta persona moverse lentamente hacia el lado de Luffy y arrodillarse junto a la cama, ¿y por qué la trajiste a este lugar? No aproveches mi amplia hospitalidad. El último, lo prometo. Naruto le aseguró, hablando en voz baja por el bien de Robin, quien todavía estaba analizando la situación que involucraba a su capitán postrado en cama. Robin-chan está en la tripulación de Luffy. La forma en que fue separado de su tripulación le pasó a todos los demás y de alguna manera terminé consiguiendo. Me llevaré a todos los demás y los haré regresar al barco si ella puede quedarse aquí con él y te debo un favor. Hancock se limitó a mirar a Naruto y la mirada sólida en sus ojos azules a pesar de que miraba al frente con grave severidad. Lo que estaba pensando era una incógnita. Ella puede quedarse y no tienes que devolver a nadie de tu tripulación hasta que te vayas. Pero aceptaré esa solicitud futura. Naruto simplemente asintió y miró a Luffy sin decir una palabra más, nómbralo y lo haré. Lo digo en serio. Vivi miró entre ellos con preocupación, su mano encontró el pelaje de Kurama y él realmente la dejó acariciarlo. Esta habitación estaba llena de sentimientos negativos en ese momento, pero cuando ella lo tocó pudo sentir una gran chispa amorosa del aspirante a monarca de Arabasta, dirigida a su Jinchuriki. Lo guardaré para más tarde. Dijo Hancock, apenas quitando los ojos de Naruto. XXX, mientras tanto, en otra parte de Amazon Lily ustedes son idiotas. Dijo Paulie mientras él y el Elder John seguían a Honey y Yosaku extremadamente abatidos. Habían salido de ese palacio con el mayor y más elevado ánimo posible. Con toda una isla de mujeres que no estaban acostumbradas a ver hombres, no podrían haberse eliminado, ¿verdad? Equivocado. Porque sí, eran hombres, pero los piratas de Earth habían estado allí primero, y no estaban tan interesados en ellos como en Luffy, quien era el abanderado de todos los demás hombres que vendrían después de él. Y no estuvieron a la altura de ese estándar. Algunas de las mujeres les habían preguntado si se estiraban. Honey estaba a punto de responder a su manera descolorida, pero una vez más Paulie pudo enrollar una cuerda alrededor de su cuello y estrangularlo. Y según las leyes Kuja no podían quedarse en la ciudad. Así que fueron escoltados todo el tiempo mientras veían a todas las mujeres ligeras de ropa que tenían poco o ningún interés en ellas. Recorriste toda la ciudad diciéndoles a todas las mujeres que se taparan y que se estaban deshonrando a sí mismas. Honey respondió con ligereza al comentario de Paulie. Ojalá uno de ellos te hubiera disparado con esos arcos de serpiente. Pero vamos, después de la última vez que me dijiste en serio que esas mujeres no disfrutaban de Peanut Butter y Honey. Yo soy un tiranosaurio sexual. Debería haberse corrido la voz. Claro, deseaba que hubieran estado más calientes en ese momento como lo había sido el de Yosaku, pero aún así, tenía que tomar lo que pudiera conseguir y lo reclamaría. ¿Qué tal un buen, alto y helado vaso de cállate? Paulie dijo, fumando libremente por la jungla ahora que estaban afuera. Entonces, anciana, ¿a dónde vamos? Dicha diminuta anciana estaba abriendo el camino con su bastón de serpiente. No se permiten hombres en la isla como te dije, pero no podemos simplemente enviarte a la jungla ya que probablemente morirías tratando de encontrar cosas para hacer. Comer ahí. Me siento insultado. Le pasó a Monkey de Luffy. Sin embargo, Luffy es un tipo especial de idiota. ¿Alguna otra razón? ¿Por qué a Naruto se le permite quedarse? Porque Ebi me declaró que podía quedarse. Por alguna razón, ella no lo desprecia abiertamente como lo hace con la mayoría de ustedes, los hombres. El Elder John dijo.
¿Por qué? No lo sé, pero como no puedes quedarte en la ciudad, hay un lugar habilitado donde puedes esperar con los piratas del corazón. Al escuchar a los piratas del corazón, Yosaku apretó los dientes con un clic y comenzó a caminar más rápido que antes, descubriendo antes que nadie en su tripulación que los estaban llevando a una cala junto a un acantilado con vista al océano donde los piratas del corazón simplemente estaban pasando el rato mirando en el agua con calma. Un oso blanco bípedo vestido con un mono naranja de todas las cosas parecía ser el más interesado en lo que sucedía en el agua frente a él. Hombre, mira el océano. Vi como 3 aletas Sea King diferentes allí. Realmente no debería intentar irme pronto. Un oso blanco bípedo que habla con un mono naranja. Asesino. ¿A quién le importan los Sea Kings, Beppo? Dijo otro de los piratas del corazón. Llevaba un mono blanco y tenía el pelo rojo desgreñado que le cubría los ojos y un voluminoso sombrero azul con borde rojo en la cabeza. Él y otro miembro de la tripulación, un hombre que también vestía un mono blanco pero tenía una gorra de invierno negra con un ala amarilla y la palabra penguin en el frente, miraban a través de la jungla en dirección a Amazon Lily como si pudieran. Ve a través de ello, hay un pueblo entero de mujeres en ese camino, y estamos atrapados aquí mirando agua y peces. Hinchando su pecho, Yosaku continuó caminando hacia adelante hasta que todos notaron su presencia. Se detuvo y levantó una mano en el aire. Estoy aquí para luchar contra Trafalgar Law. Ante su simple pero confiada declaración, los 2 humanos de la tripulación comenzaron a reír mientras el oso parecía tímido y sorprendido. Está bien, no sé cómo llegaste a esta isla, hombre. El pirata con el sombrero que decía pingüino dijo mientras intentaba razonar con él. Pero pelear con el capitán es lo último que deberías querer hacer. Que esa sea mi elección. Dijo Yosaku, sosteniendo su mano bajo su barbilla de manera inteligente para parecer maduro, esto es una cuestión de respeto y honor como hombre. Es un desafío que tengo que plantear, o no sería capaz de vivir conmigo mismo. Un gran conjunto de pasos vinieron de la jungla y todos se giraron para ver a un hombre 10 veces más grande que cualquiera de ellos. Parecía ser una montaña de fuerza y músculos, vestía una camiseta negra sin mangas a diferencia del resto de la tripulación. Sobre las cejas tenía tatuajes de llamas negras y una cicatriz encima de la derecha. Su cabello era una larga melena negra estilo mohawk que le caía por la espalda y 2 patillas gruesas. No puedo permitir que un desafío al capitán Law quede sin inmutarse. El hombre enorme dijo mientras caminaba hacia el orgulloso espadachín que había lanzado dicho desafío. Nadie se enfrenta al capitán tan fácilmente. No puedes simplemente exigirlo. Lucharé contra Law. Dijo Yosaku sin retroceder un paso. En lugar de eso, se dejó caer en el suelo y se sentó allí al estilo Naruto cuando se mostraba terco. Va a salir y enfrentarme, o alguien más tendrá que obligarme a retroceder. Porque estoy no me voy. El resto de los piratas del corazón se alejaron un poco. Jim Bart, ¿realmente vas a pelear con este tipo? Aquí. Puede que Jim Bart fuera un esclavo cuando lo recogieron durante la anarquía en el archipiélago Sabaody, pero había sido un capitán poderoso antes de ser capturado y obligado a someterse a la servidumbre de un noble mundial durante años. De todos ellos, él era el luchador directo más fuerte. Los otros piratas de Earth miraron a Honey y Paulie, quienes no parecían estar a punto de intervenir y ayudar, pero la expresión de sus rostros indicaba que si esto pasaba más allá de un 1 a 1, no tendrían ningún problema en respaldar a Yosaku. Arriba. Era un idiota, pero era su idiota. Muy bien. Jim Bart dijo, mirando a Yosaku, si quieres pelear con el capitán, yo seré a quien enfrentes primero. Levantó un puño para darle un puñetazo y Yosaku saltó hacia atrás, lanzando a Kubikiri Gouchou de su arnés para bloquear el puñetazo con el ancho de la espada. No funcionó muy bien, ya que el puñetazo de Jim Bart rompió la espada por la mitad a pesar de su enorme costado y perforó a Yosaku a través de un sendero en el suelo hasta que su cuerpo derribó varios árboles en la línea de árboles. Honey se palmeó la cara y los piratas de Art se estremecieron ante la brutalidad de ese golpe de su propio compañero de tripulación, Man. Penguin dijo con lástima. Espero que ese tipo no esté muerto. Para alguien que intenta buscar pelea, fue mucho más amable que la mayoría de las personas. Le dije a ese idiota que dejara de bloquear con el piso.
Eso es una hora de aficionado total. Te romperá la espada más fácilmente. Johnny dijo con un suspiro, sacudiendo la cabeza. La espada es mucho mejor para ese tipo de cosas. No es eso, es solo Jim Bart. El miembro bear de los Piratas del Corazón dijo. Es lo suficientemente fuerte como para mover el submarino con sus propias manos. No puedes bloquear nada de lo que hace. En lugar de discutir eso o apoyar a Yosaku de cualquier manera, Paulie simplemente le dio al oso una mirada extraña durante varios segundos. ¿Tienen un submarino? Eso lo tomó desprevenido ya que esperaba que los miembros de la tripulación de Yosaku tuvieran más simpatía por su camarada después de que su cuerpo fuera destrozado, pero realmente no sabía cómo clasificar el interés de Paulie en su modo de transporte en lugar de la pelea, así que solo señaló el acantilado. Sí. Está por allí. Tengo que ver eso. Disculpe, el oso me mostrará el submarino. Dijo Paulie, pasando junto a los demás para ir a ver el barco submarino de los piratas Eart, e ignorando la batalla que se avecinaba. Un submarino en funcionamiento real en Grand Line era más interesante para el carpintero que había en él. ¿Cómo te llamas, oso? Beppo. Dijo inseguro mientras caminaba hacia el acantilado para mostrarle a Paulie su barco. Ah. El nombre es Paulie. El otro tipo es Johnny. Dijo Paulie mientras se alejaban, no sin antes gritar algo al pasar. Levanta ya tu trasero, Yosaku, y deja de llorar por la espada rota. Tú puedes arreglarlo. Nadie fuera de la tripulación del Foxhound Pirate esperaba que él se levantara y se preguntó por qué nadie había ido a ayudarlo todavía. Lo último que esperaban era escuchar un grito lloroso del hombre que pensaban que estaba llamando a la puerta del cielo por el ataque de Jim Bart. Cállate, Paulie. Esta espada es un regalo. Un regalo de un amigo, rata bastarda, algo de lo que claramente no sabías nada. Los árboles que habían estado cubriendo su cuerpo dentro de la zanja que había hecho terminaron siendo destruidos con un corte que pareció hacer temblar el suelo. Todos se cubrieron la cara mientras trozos de madera y tierra volaban por el aire por el ataque de Yosaku que utilizó para liberarse. Parecía bastante destrozado, la sangre goteaba por su rostro debajo de su casco, pero no parecía importarle eso en absoluto, más preocupado por la mitad rota de la espada que sostenía por el mango. Eres un espadachín con la espada rota. Jim Bart dijo mientras se golpeaba la palma de la mano. Esta batalla ha terminado. Yosaku simplemente sacudió la cabeza. No. Puedo arreglarlo, y tú eres quien lo arreglará. Además, dijo antes de sonreír, la hoja todavía está afilada. Con eso, giró directamente en un 360 y arrojó lo que quedaba de su espada directamente a Jim Bart. Oufuku, ida y vuelta. Desesperado, Jim Bart pensó antes de tomar el arma entre sus manos, donde descubrió que no era tan simple como eso. Porque sentía como si hubiera atrapado una bala de cañón en sus manos con tanta fuerza como la habían lanzado. Una bala de cañón que le cortó las manos hasta el hueso. ¿Cómo puede ser tan pesada una espada? No estaba en absoluto preparado para tener que atrapar algo significativamente más pesado que una tonelada, pero se mantuvo en pie y arrastró los pies profundamente en el suelo durante 15 metros hasta que se detuvo. Entrada dinámica. Jim Bart recibió una enorme patada en la cara que lo tiró al suelo. Distraído por la espada pesada que le había cortado profundamente las palmas, nunca pensó que un espadachín sin su espada intentaría acercarse a él después de lo que pasó la primera vez. La patada de Yosaku envió al hombre mamut volando por el aire cerca del final del acantilado donde la mitad de su cuerpo se deslizó. Comenzó a levantarse solo para que el extremo roto de Kubikiri Gouchou le apuntara a la cara. Espera, ahora parecía más largo. Casi 2/3 partes completas. ¿No se había partido por la mitad hace un rato? ¿Eso realmente funcionó? Johnny dijo incrédulo. Se movía tan lento como la tierra. Soy mejor que él en ese ataque. Se trata de la velocidad. La velocidad. Al recibir una ronda de miradas extrañas, explicó. Todos en la tripulación hacen ese movimiento. Es un aprendizaje requerido para los piratas Foxhound. Está bien, fue solo una patada voladora a toda velocidad con un desvío, pero como sea. ¿Cómo se levantó de eso? Beppo preguntó sobre Yosaku y el hecho de que había recibido un golpe directo de su miembro más poderoso de la tripulación y había respondido de la misma manera.
Me gusta decir que es por el casco, pero es simplemente porque en realidad es un bastardo duro. Todos son buenos en algo, él es bueno para recibir palizas. Paulie dijo antes de extender su mano para recibir algo. Ahora sobre los términos de nuestra apuesta. Beppo no apostó nada con Paulie en lo que estaba en juego en la pelea, pero el crédulo oso escuchó lo confiado que había estado y le pagó lo que tenía en el bolsillo, ante la incredulidad de Paulie de que algo así realmente hubiera funcionado. Tienes suerte de haber partido a Kubikiri Bouchou por la mitad antes de que lanzara eso. De lo contrario, probablemente te habría cortado a la mitad. Dijo Yosaku, sosteniendo la espada en una mano frente a la cara de su oponente antes de dejarla a un lado y levantar a Jinbart junto con la ayuda del cercano Paulie. Solo quiero pelear con tu capitán. Eso es todo. No tiene nada que ver con cualquiera de ustedes o con tratar de destruir a su tripulación. ¿Por qué quieres pelear con él?, preguntó Jinbart, concediendo la derrota al hombre que en realidad lo había tenido en desventaja. El capitán Lao es uno de los supernovas. Un pirata novato con una recompensa de 200 millones de belly por su cabeza. Lo sé. Yosaku le aseguró. No me importa. ¿Qué diablos está pasando aquí? La voz sorprendida dio paso a alguien más en el área, y todos se giraron para ver que efectivamente era Trafalgar Law regresando al área. Extraño, porque en realidad había abandonado el palacio antes que los demás. Aparentemente, aunque escuchaba las condiciones de Hancock para quedarse allí, no estaba por encima de aprovechar su falta de escolta para seguir haciendo lo que le diera la gana. Así que se quedó un rato en la ciudad antes de regresar con su equipo, donde encontró a su potencia residente siendo ayudada a subir a un acantilado por otras personas que no conocía. Uno de los cuales se giró al oír su voz y comenzó a caminar en su dirección. Tenía una espada enorme pero parecía que buena parte de ella se había roto. He venido aquí para pelear contigo. Yosaku dijo con una sonrisa confiada a pesar de la sangre que cubría su rostro y manchaba la parte superior de su ropa. ¿Recuerdas a una chica que conociste en el archipiélago Sabaody antes del ataque del almirante? Ella era doctora en la tripulación de los piratas Foxhound. Una mirada de reconocimiento apareció en el rostro de Lao. Fue un momento bastante loco hace unas semanas, pero sí recordaba a un médico pirata muy fuera de lugar que parecía más un civil normal que cualquier otro que hubiera visto tan lejos en Grand Line. Parecía agradarle mucho ya que se habían visto varias veces en el transcurso de unos días. Para ser honesto, ella era extremadamente linda y tenía muchos conocimientos médicos. Cuando describió a su equipo, en realidad mencionó algunos de ellos, incluido uno que se suponía que era un idiota enamorado de un monstruo que llevaba consigo una espada increíblemente grande y pesada. Lao se acarició la perilla mientras pensaba antes de chasquear los dedos y señalarlo. Oh, sí, eres Yosaku, ¿verdad? El idiota del grupo de Muret que se enamora de ella. Sabes que a ella no le gustas así, ¿verdad? Un gesto sombrío vino de Yosaku como si fuera una píldora amarga para tragar. Sí, lo sé. Pero a ella le gustas de esa manera. Ella piensa que eres fuerte y genial. Mucho más genial que yo. Sé que ella tiene tu den, frecuencia de Musi, y si todo no hubiera sido tan loco últimamente, ya te habría llamado. Es de lo único que puede hablar con las otras mujeres de nuestro equipo. ¿Entonces vas a pelear conmigo por ella?, dijo Lao, levantando una ceja. Realmente lo sentía por el chico, pero si iba a pelear por una razón tan insignificante como los celos por una chica que no estaba interesada en él, iba a romper un poco. No. Dijo Yosaku con una mirada determinada. Quiero pelear contigo por mí. Honey se quedó un poco boquiabierto, mirando a su amigo y sintiendo la necesidad de limpiar sus gafas de sol que nunca se quitaba ni siquiera cuando dormía. Buddy, Yosaku miró a Kubikiri Bouchou y lo agarró con fuerza en una mano. Hace poco menos de un año, era patético. Estaba tan débil antes de llegar al Grand Line que nadie podía confiar en mí para nada. No podía confiar en mí mismo. Tengo que decirte que es casi suficiente para hacer llorar a un hombre, pero mejoré y me hice más fuerte. Un amigo maravilloso me dio un arma increíble para acompañarlo, pero me enamoré de una chica que no cree que sea lo suficientemente madura o genial para dedicarme la hora del día. Cambiar para ser el tipo de persona que ella quería que yo fuera, tal vez volverme más serio como Zoro Aniki.
En realidad, Lao estaba escuchando cada palabra que decía, porque no estaba simplemente hablando. Tenía razón, y era algo que había estado construyendo durante tanto tiempo. Pero no pude hacerlo. Yosaku continuó. ¿Sabes por qué? Porque me gusta quien soy. Gritó para que todos lo escucharan. Soy un tonto, pero soy un bastardo tonto que escaló una montaña en medio de una tormenta de nieve con mis propias manos y le dio una paliza a 100 conejos devoradores de hombres, ayudó a salvar un país entero, ataqué a Enies Lobby y ayudé a mis amigos a ganar una pelea con un vicealmirante, sobreviví a una booster call, fui secuestrado y acostado por piratas Kuja y quiero decir en plural, el almirante Kizaru me hizo un agujero en el pecho y viví, y aposté y bebí con sapos parlantes del tamaño de un edificio municipal. Estoy follando. En ese momento respiraba con dificultad y golpeó su espada contra el suelo con suficiente fuerza como para sacudir toda el área inmediata durante varios segundos, como si hubiera ocurrido un temblor a pequeña escala en la isla, exponiendo el hecho de que cuando ponía algo de tensión detrás de ellos, los brazos estaban extremadamente bien definidos por blandir una espada aplastantemente pesada como un palo. Eso es todo fuerza bruta. La Elder John se señaló a sí misma. Si ese hombre supiera cómo usar el Haki correcto, y ya tiene el potencial de la fuerza de voluntad para utilizarlo. Interesante. Yosaku arrodilló todo su cuerpo sobre el mango de su espada que estaba clavada en el suelo y se limpió la sangre de su rostro con una mano. Los piratas han muerto haciendo cosas menores que las menos impresionantes de esa lista, y superé todas que soy yo. Y si ella no ve que solo porque soy un nerd no significa que no pueda ser genial también, seguiré haciendo cosas increíbles, y no faltaremos. En el nuevo mundo, seré el nerd más rudo que jamás haya navegado en Grand Line, la salvaré y la protegeré todo lo que necesite, la miraré directamente a los ojos y seguiré desafiándola a decir yo no soy lo que ella dice que quiere, hasta que ya no puede justificarlo más. Honi nunca había estado más orgulloso de Yosaku que en ese momento. Esa había sido la mayor coraje que jamás había mostrado para algo, punto. Ahora, si tan solo pudiera levantarse y decirle todo eso a Muret en la cara, entonces ella podría comenzar a pensar que eres genial. Así que quiero pelear contigo. Yosaku comenzó a concluir con la cabeza gacha, todavía arrodillado y sosteniendo el mango de Kubikiri Bouchou, no porque crea que golpearte hará que no le gustes y mágicamente hará que me ame. Es para poder demostrarme a mí mismo que tal vez no lo sea. Suave, o un genio, o un líder o algo así, pero soy igual de bueno, tal vez mejor. Se puso de pie y levantó la cabeza en alto. Ese es mi sueño. No quiero One Piece ni ser lo mejor del mundo. Solo quiero que la persona que me importa sepa que puede confiar en mí para cualquier cosa. Iré tan lejos como el infierno y regresaré para demostrarlo. Nadie dijo nada después de que terminó porque nadie sabía cómo responder a nada de eso. Quería luchar contra Lau porque Lau era todo lo que él no era. Guapo, poderoso, un líder natural con su propia tripulación pirata en el Grand Line, un hombre con un plan, alguien que resumaba suficiente carisma para capturar fácilmente el objeto del afecto de Yosaku sin siquiera tener que intentarlo. No era solo por Muret que quería pelear. Fue porque Lau representaba exactamente lo opuesto de todo lo que era. Y si alguna vez iba a demostrar que valía la pena tal como era, solo tenía que verlo. Ver si realmente podía ganarle a alguien que fuera realmente peligroso, con su propio poder. Bien entonces. Lau dijo con una sonrisa casual. Me tienes. Si tanto quieres pelear, supongo que así es como son las cosas. Yosaku quería dar las gracias, pero en realidad no le dijiste eso a alguien con quien estabas a punto de tener una batalla solo porque había accedido a pelear contigo en primer lugar. Tampoco fue realmente genial. Fin del capítulo 44. Muy bien, y ese es el capítulo. Este es difícil de actualizar porque es difícil encontrar la motivación para hacerlo. Las otras cosas son mucho más fáciles de actualizar porque me estaba preparando para escuchar a la gente intentar reprenderme por saltarme la batalla de Marineford, pero eso no me importa. No había ninguna razón para hacerlo más que por vanidad, y no es por eso que escribo escenas. Y las muertes de Ace y Barba Blanca fueron dos de las cosas más terribles que sucedieron en la serie debido a la forma en que terminaron.
Entonces, más allá de eso, Yosaku ha mordido más de lo que puede masticar y algo más, la mayoría de los hombres de la tripulación están en Amazon Lily tratando de vivir el sueño, y el resto todavía está en el mar. Robin está con Luffy, pero ya a partir de ahí. Hasta la próxima, por ahora me voy. Kenchi fuera. Y hasta aquí con el capítulo, mi gente bonita de YouTube. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.